Hola a todos, y bienvenidos al nuevo episodio de La Luna Despertó, creación del talentoso Mr. Friend. En esta entrega, seremos testigos de nuevas situaciones que enfrentan los sobrevivientes, así como de la aparición de una misteriosa entidad que, aunque aún no está claro si representa una amenaza, sin duda dejará mucho de qué hablar. El video comienza rememorando el momento en que la luna impacta contra la Tierra, provocando billones de muertes. Los pocos que sobrevivieron enfrentan la hambruna, el caos y la desesperación. La catástrofe no solo arrasó ciudades, sino que marcó el fin de civilizaciones enteras. En medio de ese escenario sin esperanza, vemos a alguien arrastrándose en busca de ayuda, hasta que aparece una figura, un hombre de industrias amigas. A shining beacon rose from the ashes. Citizen. Need a friend? Moi? J'ai besoin de nourriture et d'eau, espèce d'imbécile. Friend Industries. Así se presenta Industrias Amigas, vista anteriormente en la serie, pero ahora con un enfoque renovado, mostrando sus logros y avances. Durante los últimos 15 años, esta organización ha evitado la extinción total de la humanidad, devolviendo un rayo de esperanza a lo que queda del mundo. Hacen un llamado abierto para unirse a su causa, invitando a las personas a formar parte de la reconstrucción de la humanidad. Se autodefinen como el mayor empleador del planeta, ofreciendo puestos en diversas áreas, incluyendo el equipo de desarrollo de armas, la división de investigación en hidrogénesis, el programa de repoblación, curiosamente, el único con solicitudes completas. Me pregunto por qué será. El cuerpo de marines de Umbra, investigación y desarrollo, y el programa espacial, entre muchos otros. Se invita a solicitar cualquier puesto para mantener a las familias restantes y proteger el hogar de lo que acecha. Friend Industries. Your best friends in a world gone to shit. Ahora bien, algunos de los puestos de trabajo ofrecidos resultan especialmente llamativos. Uno de ellos es la División de Investigación de Hidrogénesis, cuyo nombre sugiere un proceso orientado a la creación artificial de agua o a su generación a partir de otros compuestos, ya que hidro significa agua y génesis hace referencia al origen o creación. Esta labor cobra gran relevancia considerando que, desde el despertar de la luna, los océanos se han secado y el agua se ha vuelto uno de los recursos más escasos y valiosos. Es posible que esta división utilice tecnología avanzada basada en métodos similares a la desalinización o recolección de humedad atmosférica, aunque potenciados con desarrollos científicos de vanguardia. También se plantea que podrían estar involucrados en la purificación del agua contaminada, especialmente por la sustancia rosada asociada a las mutaciones humanas, cuyo origen coincide con la llegada de la Luna. Por otro lado, la sección de investigación y desarrollo presenta un panorama mucho más inquietante. En esta área se observan tanques que contienen el mismo líquido rosado brillante, conocido por su capacidad de alterar el cuerpo humano de forma grotesca. Esto sugiere que no solo se investiga esta sustancia, sino que están realizando experimentos activos con ella. Hasta ahora, se desconoce la finalidad exacta de estas investigaciones. Es posible que estén intentando comprender los efectos de la mutación, o incluso replicarlos de forma controlada. Sea cual sea el propósito, el entorno y los procedimientos reflejan una ética altamente cuestionable. La historia luego nos traslada a otra división laboral, el Cuerpo de Marines de Umbra, encargados de operar en la peligrosa zona cercana al punto de impacto lunar. En esta escena, un grupo de soldados es transportado hacia la zona Umbra. Durante el trayecto, uno de los marines se pregunta por qué va un abuelo con ellos. Claramente no le agradó su comentario. Pronto se revela que estamos viendo los hechos desde la perspectiva de un personaje con un brazo robótico. El hombre menciona que planea extraer en secreto jugo lunar, el nombre coloquial que se le da a la sustancia rosada, ya que en Europa se paga muy bien por ella a cambio de cupones de alimentos. Sin embargo, el anciano se opone rotundamente, advirtiendo que, si los descubren, tanto él como el resto del equipo podrían ser ejecutados por colaborar con el contrabando. El contrabandista responde alegando que merecen una recompensa mayor por los riesgos que asumen, mencionando que lo de la zona Umbra está destinado a no ser como ninguna otra cosa, como la Mona Lisa del jugo lunar. You know we don't get paid enough for this.
Besides, the stuff from the Umbra Zone is meant to be like nothing else, like the Mona Lisa of Moon Juice. Un comentario bastante extraño. Antes de llegar a su destino, el líder del escuadrón ordena al equipo colocarse las máscaras, advirtiendo que la radiación podría convertirlos en infectados lunares. Esto conecta con dos formas conocidas de infección en esta historia. La primera, provocada por la frecuencia cósmica, como advirtió el predicador callejero, capaz de alterar a las personas incluso antes de que llegara a la luna. Y la segunda, mediante la radiación emitida en la zona del impacto, la misma que también habita en el jugo lunar. Poco después, el vehículo se detiene a cierta distancia de la zona umbra. Los marines deberán continuar a pie, equipándose y preparándose para lo que se viene. Sin embargo, en el momento en que el líder abre la puerta, todo se descontrola. Stay on my 6. Do something! What the hell? Wait, don't shoot! Don't shoot! You moron! You just killed our squad leader! Well, what? She was trying to make love to him. Is he alright? Nice going, Tim, man. Won't have to worry with you around. What the hell? El episodio finaliza en este punto. A lo lejos, se abre un portal interdimensional, envuelto en energía roja y púrpura, del cual emerge una mano colosal, grotesca y antinatural. Frente a este abismo cósmico se encuentra Júpiter, cuyo rostro, hasta ese momento, muestra una perturbadora sonrisa. Pero cuando la mano lo agarra, la expresión cambia súbitamente, pareciendo estar entre asombrado y asustado. Sin embargo, mientras es arrastrado hacia el interior del portal, la sonrisa regresa, no de forma natural, sino como si algo más tomara el control, o como si Júpiter aceptara su destino con una serenidad forzada y antinatural. Algunos comentarios mencionan que se trata de la mano de Dios, quien intenta salvar la Tierra, mientras que otros especulan algo más enigmático, relacionado con el horror cósmico de Lovecraft. Una teoría plausible es que puede ser Nyarlathotep. Esta entidad puede adoptar miles de formas, y muchas de ellas son humanoides pero grotescamente deformadas, con manos gigantes, garras o tentáculos en vez de brazos. En el relato de Haunter of the Dark, su forma es una criatura humanoide con alas de murciélago, tentáculos y garras. En otras historias, se le muestra como una figura con brazos alargados, dedos imposibles y extremidades que se arrastran por el espacio. La mano gigantesca y arrugada que se lleva a Júpiter podría ser una manifestación de esta entidad, en su forma más imponente. Lo curioso es que Júpiter no es un planeta sólido como la Tierra, sino un gigante gaseoso compuesto principalmente de hidrógeno y helio. En teoría, sería imposible sujetarlo como si fuera un objeto sólido. Sin embargo, el hecho de que esta entidad lo tome con la mano sugiere que posee la capacidad de ignorar o distorsionar por completo las leyes físicas que conocemos. Las razones del por qué se llevó a Júpiter no son claras. Tal vez, la mano se lo lleva porque su tarea terminó. Era un peón o heraldo, y ahora es absorbido, reciclado o ascendido por esta entidad Lovecraftiana. Sea cual sea la razón, lo vamos a poder saber cuando se lance el siguiente episodio. Y listo, hasta aquí estaré llegando este video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.